recibimos, como habíamos anunciado, al doctor Ernesto Blume, miembro del Tribunal Constitucional, que el día de ayer participó en esta sesión, se dice histórica, que condujo a la sentencia que declara infundada la demanda de competencia que había sido presentada por el señor Pedro Olaechea a título de la Comisión Permanente, como reza la ponencia del doctor Ramos. Señor Blume, buenas noches. Hemos visto ayer que usted se opuso a la ponencia de Ramos y que votó a favor de aceptar esta demanda, votó en minoría, puesto que los 4 que votaron en sentido contrario al suyo impusieron su punto de vista. Yo quisiera comenzar antes por aspectos, digamos, de método, porque se opuso usted en principio a que esto fuera difundida en público. ¿Cómo evalúa ahora el resultado de que haya sido transmitido en directo por la televisión? Bueno, yo creo que la experiencia ha sido positiva. Hay que esperar los efectos que vienen cuando se publiquen los textos, tanto de la sentencia como de los fundamentos de voto y los votos singulares. Lo que a mí me preocupaba un poco era el hecho de que esto sea público, podía afectar en alguna medida la independencia y la autonomía de los magistrados, porque obviamente frente a cámaras no existe el mismo, digamos, el mismo ambiente de hablar con más fluidez y con más apertura, y más bien cada uno asiste ya con una posición un poco cerrada, y llegar a consensos y acercamientos pensaba yo que se hacía más difícil. Ahora estoy reformulando ese pensamiento, creo que la experiencia es positiva, al final yo también la apoyé en un sentido de una experiencia piloto, un ensayo. Es cierto que tanto en Brasil como en Panamá ya hay esta experiencia, pero después en los demás países no. En los demás países las sesiones son cerradas. Pero yo particularmente soy una persona abierta a los cambios y yo creo que hay que esperar. Pero ahora es importante también que la idea de la presidenta es que solamente sean abiertas las sesiones en las cuales se trata sobre procesos de inconstitucionalidad y competenciales. Y esos procesos se refieren a cuestionamientos a leyes que se consideran inconstitucionales o a una situación de invasión o de omisión de competencia, y obviamente estamos en un ámbito de alto interés público. Porque, como es naturalmente. Claro, porque cuando se debate si una ley es constitucional o no, pues todo el país está atento, o debe estar atento por lo menos, a ese análisis. Y igual cuando se produce un conflicto de competencias o de atribuciones. Entonces, creo que resulta saludable, sobre todo en el Perú, en que estamos construyéndonos como un Estado constitucional, que la población a través de esta metodología y de esta experiencia también se comprometa con el debate constitucional sobre, por ejemplo, si una ley es constitucional o no, claro, o si una institución actuó en el marco de sus competencias o no. Yo creo que en ese sentido es positivo, pero obviamente la parte que podríamos decir inconveniente es que el magistrado se expone muchas veces a maltratos, porque hay sectores pues que no entienden que uno tiene un punto de vista. O sin transmisión, de todas maneras estamos expuestos a eso. Ahora, hay algunos críticos que piensan desde el punto de vista del tema como usted y que consideran que no han ofrecido resistencia, que ya conociéndose la ponencia desde muchos días antes, ustedes han debido ser un poquito más argumentativos y más combativos. Incluso lo he leído en la pluma de Natalia Primo, que piensa en el fondo como usted. Incluso el magistrado Ernesto Álvarez ha parecido, el ex miembro, ¿no?, sumamente severo respecto de su desempeño, de los 3 que pensaban por declarar fundada tal como él hubiera deseado, ¿eh? O sea, no estoy citando personas hostiles a su posición, no, lógico, al revés. Lógico, y sin embargo consideran que no han sido pugnaces, que se han resignado. Bueno, yo le agradezco ese comentario. Entiendo, además hay un derecho de crítica que es constitucional y que hay que respetarlo. Esta es una primera experiencia. Entiendan que
en esta primera experiencia todos los magistrados hemos ingresado a ese pleno, como es natural, frente a una nueva experiencia, con cierto, digamos, una posición un poco tensa, y creo que cualquier detalle se puede pulir a futuro. En lo particular, yo fui claro al exponer que para mí la ponencia me merecía una radical oposición o disentimiento, porque yo sí estaba convencido de que la demanda debió ser declarada fundada, porque el señor presidente constitucional de la República, con el respeto que me merece, pero juzgando los hechos objetivamente, había incurrido en infracción constitucional al disolver el Congreso utilizando una figura no prevista en la Constitución, y además que no se condice con una serie de argumentos que podemos más tarde, si hay tiempo, mencionar, y que por lo tanto ese acto era infractor de la Constitución. Bueno, eso es lo que usted pensaba antes. Hay una sentencia de un cuerpo colegiado del cual usted forma parte. Sí. ¿Qué dice ahora? Bueno, es que ahí hay una diferencia. Cuando yo era presidente del tribunal, siempre fui muy cuidadoso de, al ir a un medio, defender la posición de la mayoría, así no haya sido mi posición. Bueno, ¿y eso es lo que va a hacer ahora o no? Ya no, pero ¿qué ocurre? Ya no lo va a hacer. No, lo que ocurre es lo siguiente, que ahora ha variado el contexto, porque al ser abierto el debate, ya toda la población sabe cuál es la posición de cada magistrado. Pero también lo hubiéramos sabido bajo la modalidad secretista anterior, entonces, porque no ve los votos. Aquí yo estoy asistiendo como un magistrado que tuvo una posición y que tiene una posición y que considera que es importante que esa posición se conozca, bajo la premisa de que ya hay una decisión del tribunal a la que usted se somete, a la que yo me someto totalmente y la que yo defiendo institucionalmente, pero en esta nueva, digamos, nueva línea de debate, que es muy positiva, por las razones que he mencionado, es importante que también la población conozca la posición de cada magistrado y sobre todo dentro de un ambiente que yo rescato, es un ambiente de debate alturado, ponderado, reflexivo, en donde cada uno plantea sus pareceres, sus puntos de vista, y quien observa asumirá una u otra posición. Creo que eso le hace bien al debate fuera de los argumentos de fondo, que es el derecho a presentar un proyecto de ley sobre ese tema, el derecho a interpretar un rechazo a la confianza sin que se haya expresado a través de un voto, y otros elementos conceptuales y jurídicos, como si se refrendó bien o no, etcétera, han aparecido en el curso de los intercambios ayer algunos temas de otro tipo. Por ejemplo, el de la presencia del primer ministro del Solar en el hemiciclo. Incluso un tema político, como si el presidente Vizcarra tendría intenciones de presentarse a las elecciones del año 21. No se ve la conexión con el tema. ¿Por qué es que un colega suyo ha sostenido literalmente que irrumpieron en el hemiciclo, cuando uno lo que ha visto es que le cerraron la puerta a personas que están facultados por un artículo expreso de la Constitución a participar en la sesión con todos los derechos iguales que los conocen, salvo el del votar? Esto ha dado lugar, tengo entendido, a un pase de armas de usted con una colega el día de ayer, y le ha merecido muchas críticas, porque se dice que no habría leído usted bien el artículo relativo a los derechos que los ministros tienen en el Congreso. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mire, en primer lugar agradecerle nuevamente la pregunta, porque me permite aclarar y explicar con mayor amplitud, quizás, y detalle cuál es mi posición. En principio hay que tener en cuenta lo siguiente: el artículo 129 de la Constitución, que es el que se invoca, en su parte pertinente dice: el Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Eso aparece claro. Ahora, este artículo, desde mi punto de vista, no consagra la facultad de invadir inopinadamente el recinto. ¿Invadir? ¿Eso es lo que ha hecho el primer ministro? Bueno, yo le explico mi posición: de presentarse inopinadamente mientras el Congreso está desarrollando su trabajo habitual
en base a una agenda, una programación y en base a una convocatoria. Es decir, la concurrencia voluntaria exige coordinación, exige una interacción entre las dos partes. Pero el presidente de la República había anunciado que presentaría un proyecto de ley, pero no había anunciado, y despidió en la puerta del Palacio de Gobierno al primer ministro. Sí, pero todos vimos que estaba dirigiéndose al Parlamento para presentar un proyecto de ley que garantizase algo con que estoy seguro que usted está de acuerdo, que el voto de sus sucesores se haga de una manera transparente y no a las patadas y metiendo finalmente a un primo del presidente del Parlamento. Bueno, vamos por partes. Mire, el hecho de que la Constitución habilite al Consejo de Ministros y a los ministros a asistir no significa que los habilita a presentarse en cualquier momento y decir me atienden en este momento y paran todo lo que tenemos que hacer. Porque eso no es un trato. Con las mismas prerrogativas sí, pero, de los congresistas y además se trató de facilitar esto a través de una cuestión de confianza que rechazó el Congreso. Sí, y los Indira Wilca presentó... mire, los congresistas que son congresistas, y eso nadie lo discute, son citados, conocen la agenda, tienen limitaciones y espacios para intervenir. Es decir... Pero si el presidente de la República cree que hay una tarea urgente y él llama al Congreso para presentar un proyecto... Y eso significa que el Congreso paraliza todas sus actividades, suspende todo y tiene... Si es que invoca el carácter preferencial, el carácter urgente, no es así. Me parece que... Mire, la palabra la usó el señor Olaechea y por eso yo no quisiera usarla. Lo digo por cortesía. En tribunal... Lo otro ha sido conducir a lo que hemos visto, con los resultados catastróficos para quienes se condujeron de esa manera. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 4/2004, proceso competencial, estableció la importancia de la separación de poderes y el hecho de que entre los poderes debe haber colaboración y coordinación en un marco de diálogo y de respeto y de tolerancia. Respeto, colaboración, diálogo es cerrar las puertas como si se tratara de un ladrón que quiere entrar. Si yo quiero hablar con usted, yo tengo derecho a ir a su casa, pero no tengo derecho a ir a su casa sin su autorización, abrir la puerta y meterme. Es distinto. A título personal, pero si usted fuera una autoridad y tiene alguna razón para estar presente en mi casa, bueno, el juez autoriza y usted va. En el sistema constitucional, y eso tenemos que entenderlo, cada órgano tiene sus competencias, sus atribuciones, su autonomía y su independencia. Y un órgano puede relacionarse con otro, pero no puede imponerle en ese momento. Pero dígame una cosa, a usted como ciudadano correcto y decente, ¿no le choca y no le pareció bochornoso que se cerrasen las puertas para que el presidente del Consejo de Ministros no pueda entrar? ¿No fue el bochorno? A mí me pareció un trato descortés del ministro, desde mi punto de vista personal, que conjura contra las relaciones de interacción entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que deben darse en un ámbito de colaboración. El señor entró con todas las formalidades y fue saludado y lo llevaron al Salón de Embajadores y esperaba poder entrar. ¿Me permite? Sí. Mire, esas relaciones se deben dar en un ámbito de respeto mutuo y de consideración y sometimiento a las reglas de cada institución. Si hay un reglamento del Congreso de la República, que es ley de la República, y que hace con la Constitución bloque de constitucionalidad, o sea, tiene jerarquía constitucional, que indica que para asistir se requiere solicitar, se requiere ser convocado, se requiere tener una agenda previa y se requiere el conocimiento de todos los congresistas. Yo me pregunto, ¿eso es compatible con una presencia inopinada en donde no solamente se ingresa al hemiciclo, sino que un congresista pide el uso de la palabra y ese primer ministro utiliza la oportunidad del congresista? Es más papista que el Papa, usted, porque los congresistas finalmente aceptaron la presencia del Solar, le dejaron hablar y por la tarde votaron la confianza que él había solicitado por la mañana. Correcto. O sea, ellos hicieron lo que usted considera que no debían hacer. Un trato democrático, alturado y de respeto mutuo y de tolerancia no admite una situación en que un primer ministro irrumpe en el Congreso de la República. ¿Qué cosa significa irrumpe? ¿Qué es el verbo que usó Sardón? Ingresa sin autorización.
y sin haber ¿Cómo sido se ha estado citado, sentado? Ha estado esperando un largo rato en la sala de protocolo. Mire, ha sido citado previamente y luego utilice que un congresista esté haciendo uso de la palabra para él tomar el uso de la palabra sin haber coordinado antes con el presidente del Congreso, ni con la Junta de Portavoces, ni con ninguna autoridad de las que gobiernan en ese momento el Congreso. Eso a mí me parece, con toda honestidad, una falta de respeto. Hemos comprendido. El otro tema que vino a añadir... Y esa es una actitud, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, inconstitucional. Bueno. En fin, hemos comprendido su punto de vista sobre... El otro tema que llamó la atención es esta insistencia de uno de sus colegas, el señor Sardón, de que se ponga en la sentencia que el presidente de la República no puede postular el año 21. Daba la impresión de que se quería sugerir que la disolución forma parte de un proyecto autoritario y de un plan maquiavélico de inspiración chavista, sin duda, porque son las cosas de tipo que han hecho Evo Morales y Chávez en sus respectivos países, para que Vizcarra se quede más allá del 21. ¿A usted le parece que ese tema, el año 21, correspondía con el tema que ustedes estaban deliberando ayer? Mire, yo creo que sí, y le voy a explicar por qué. Mire, lo que nosotros como jueces constitucionales, que no somos políticos, sino que vemos el problema a la luz de la Constitución, nos interesa... ¿Y eso vale para los 7 o solo para los 3 que han votado como Eso usted? vale por lo menos para mí. Ya, pero no son políticos, dice. ¿Quiénes no son? No, los mí, 3 que votaron así, porque... De acuerdo a mi experiencia, ninguno de los 7 es político. Nosotros somos jueces autónomos e independientes. Porque no es lo que se dice en general, ¿no? Cada uno, según su simpatía política, dice que los políticos son nosotros. Están contra Vizcarra, con el fujimorismo, con el APRA. Si usted analiza mis declaraciones, siempre he sido muy respetuoso y siempre he hablado que somos un grupo que tiene diferentes posiciones, pero de gente correcta, honesta, decente y bien intencionada. Y yo no he visto una direccionalidad política. Y si usted hace el análisis de todas las resoluciones que hemos firmado, va a ver usted que en algunos casos unos coincidimos con otros y no siempre hay esto de un grupo y otro grupo. Y entonces, ¿qué cosa pasó con esta no postulación del señor Vizcarra del año 21? ¿Por qué viene a cuento en la demanda competencial? Bueno, le voy a explicar por qué, y este es un planteamiento que es cierto, nace del magistrado Sardón de Tahuada. Pero lo que ocurre es lo siguiente: si nosotros tenemos que preservar la división de poderes, porque eso hace al núcleo del Estado constitucional, y estamos en un caso en donde, según la tesis del demandante, se ha afectado la división de poderes y por lo tanto es lo que tenemos que proteger. ¿Pero qué tiene que ver eso con la intención que se le atribuye al presidente de querer renegar su palabra, que ha reiterado hoy, pero lo había dicho ya en varias oportunidades? Sí. Para determinar, para resolver un caso en donde hay conflicto entre poderes, usted tiene que entender que el diseño constitucional es de división de poderes, de división del ejercicio del poder. Y cada institución tiene sus competencias, sus atribuciones, su autonomía, su independencia, sus representantes, y esos representantes han sido electos dentro de una normativa que establece plazos de inicio y plazos de término. Y entonces, cuando nosotros resolvemos un conflicto competencial en donde tenemos toda la peculiaridad que se ha presentado, yo creo que estamos habilitados para decir, se tienen que respetar las competencias y los plazos de ejercicio de todas las competencias por uno y otro poder del Estado, en aras de garantizar ¿Y qué le hubiera parecido si alguno de sus colegas hubiera planteado que en la sentencia aparezca también algún reproche contra el señor Olaechea y Mercedes Arauz por haber hecho ese juramento que me imagino que usted juzgará inconstitucional también, ¿no? Sospecho. Ese es un tema que yo no he evaluado hasta este momento, no ha sido materia de la demanda. No, ni ha sido como tampoco a la candidatura eventual de Vizcarra del 21, y sin embargo querían meterla. Ese ha sido un planteamiento de un magistrado formalmente expuesto no solamente en el debate, sino anteriormente, cuando yo he conversado con él sobre este tema y sobre sus criterios, él nos ha hecho llegar este planteamiento y al final yo también lo he asumido.
Ahora bien, ustedes dicen que, sin embargo, hay una realidad que tiene primacía y no debía ponerse en duda la legitimidad de las elecciones en curso, pese a que son derivadas de un decreto supremo que usted considera inconstitucional. Sí. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué, en estricto sentido jurídico, usted considera que son legítimas estas elecciones, pese a que proceden de un acto inconstitucional? Por lo siguiente, porque el tribunal tiene un rol de previsión de consecuencias dentro de sus roles principales y por lo tanto, cuando decide algo, y sobre todo lo decide en un proceso competencial donde el artículo 113 del Código Procesal Constitucional dice lo siguiente: el tribunal no solamente debe establecer quién es el titular de la competencia y el ámbito de ejercicio de la misma, sino debe prever las consecuencias de la aplicación de su decisión, teniendo en consideración la situación fáctica que se regula. Entonces, por un lado, el principio de previsión de consecuencias, sumado al principio de pacificación o el rol pacificador que tiene el Tribunal Constitucional, usted tiene una sumatoria de dos principios que lo llevan a no dejar de lado una consideración sobre la situación fáctica y las consecuencias que esa decisión va a generar en la colectividad. Y somos absolutamente conscientes que, obviamente, una decisión que implique volver al estado de cosas anterior y reintegrar al Congreso sería de alta conflictibilidad para el país. Y entonces, preocupados en ese tema y asumiendo este rol, y en base a la norma que he mencionado y a sentencias anteriores del tribunal, hemos opinado que esa situación se tiene que mantener. El tiempo avanza y yo quisiera formularle... Son 7 votos que han acompañado esa posición. Sí. Otra pregunta personal, casi, si es que me permite a un juez constitucional hacerla. En algunos momentos del día, ¿tiene usted dudas sobre la decisión que ha tomado? Y no se plantea antes de dormir o mientras se afeita por la mañana, no sé si es que se afeita, usted quizás no, se arreglará la barba, ¿no le asaltan en esos momentos de soledad la idea de que la imagen que puede quedar de ustedes es: estos 3 señores consideraron que la mayoría disuelta hizo todo bien y que el señor Vizcarra hizo todo mal, y que la historia continúe su marcha y nos haga sentir lo contrario? ¿No tiene dudas de que el voto que ha emitido usted y 2 de sus colegas da ese mensaje? Mire, les explico de la siguiente manera. Yo, como juez constitucional, soy consciente que tengo que abstraerme de muchas situaciones y pensar que mi rol es defender los derechos fundamentales y garantizar la vigencia de la Constitución. A la luz de... Pero la realidad, usted me ha dicho que tome en cuenta la realidad también, y es por eso que aprueba las elecciones, pese a que han sido convocadas de una manera inconstitucional. Le ruego, mi directísimo señor periodista, que me deje usted terminar la idea. Disculpe. ¿No? Con todo respeto. Entonces, yo soy consciente del rol que tengo como juez constitucional. Obviamente, cuando se presenta una situación, un caso, yo no tengo una posición definitiva, recién empiezo a estudiar y conforme voy estudiando voy asumiendo un criterio y una posición. Al principio, cuando el tema es muy complicado, puedo tener dudas, pero una vez que me compenetro con ese tema, yo asumo una posición y esa posición está orientada por la idea básica, primero, de preservar mi autonomía y mi independencia y ser ajeno e inmune a toda presión, venga de donde venga y cualquiera sea la consecuencia. Y creo que lo he demostrado. Sí, pero el señor Ramos pone en su ponencia muchos hechos, da todo un contexto. Baste recordar al señor Becerril diciendo: ciérranos pues si tiene pantalones el presidente. Bueno, quería completar. ¿Toma en cuenta esa realidad o no? Pero quería completar esto. Y además tomo en cuenta mis conocimientos como constitucionalista de lo que dice la Constitución, de los principios, valores y normas constitucionales. Entonces, tomando todos esos insumos, yo asumo una posición y normalmente cuando asumo una posición la mantengo, pero si me demuestran que estoy equivocado en un debate alturado, puede uno cambiar. En este caso, yo tengo una convicción, puedo estar equivocado o no, pero es mi punto de vista. ¿Qué porcentaje puede estar?
10%, 20%, 30%. ¿Cuánta capacidad de duda tiene usted sobre sí mismo? No, mire, normalmente cuando ya reflexiono y asumo una posición, la duda se reduce muchísimo. ¿A 10%? ¿10%? Mire, no quiero ponerle porcentaje, pero en este caso yo diría que yo estoy convencido de la posición que he asumido. Cualquiera sea la consecuencia, sé que nos golpean y son gajes del oficio. Yo le voy a contar algo, a ver si es que logro hacerlo poner dudas. El señor Mitterrand dijo que De Gaulle había cometido un golpe de Estado en su manera de llegar al poder el año 58 y rechazó la Constitución de la Quinta República durante 15 años. Cuando él fue presidente, no tocó la Constitución y legitimó lo que había hecho De Gaulle en el año 58. Desde ese momento yo tengo mucha desconfianza de las certitudes a 100% sobre estos temas que son constitucionales, pero que son políticos también. Sí, bueno, obviamente que hay que ver caso por caso, pero yo por lo menos en mi vida personal sigo un viejo consejo de uno de mis profesores en el Colegio La Salle, que era el hermano Alberto Peinador, y nos decía, si tú no actúas como piensas, terminas pensando como actúas. Pero debes tener principios y valores y ser coherente y armónico en tu accionar con esos principios. Bueno, es lo que yo he tratado de hacer toda la vida. Sí, comprendo perfectamente. Puede ser que me equivoque, soy un humano, pero nunca estoy influenciado por otros factores, como se ha venido diciendo, pero bueno, en eso no nos vamos. Muchísimas gracias por su presencia acá y por las explicaciones. Nos ha permitido un poco entrar en la mente de un juez constitucional expuesto ante un cruce de caminos tan, digamos, importante como este. Difícil tarea, pero patriótica y hermosa a la vez. Bueno, me alegro que la viva así usted, sí. Doctor Blume, muchas gracias por su presencia, gracias, que tenga buenas noches. Vamos a hacer una pausa y recibiremos a dos candidatos para hablar sobre lo concreto de la campaña en curso. Pausa primero.